7:08 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar la presencia en nuestros estudios del doctor Juan Esteban Guarderas, jurista, ex candidato al Consejo de Participación Ciudadana, quien ha estado vinculado también a través de la organización Anticorrupción. Y hoy escuchamos denuncias de presunto fraude en las pasadas elecciones. Incluso en su momento exhibió una advertencia el mes de enero, es decir, antes de las elecciones del 5 de febrero y la consulta popular, de una advertencia de Microsoft. Pero no solo es esto, y aquí se quiere confundir desde la autoridad electoral el tema de las inconsistencias, que no hay irregularidades, no hay fraude. ¿Qué mismo pasó en las últimas elecciones? Porque el propio vicepresidente del CNE, Enrique Pita, denunció la activación de un centro de cómputo paralelo que desestimó con facilidad y de una manera rápida la presidenta del CNE. Uno de los temas que van a tener que responder en el juicio político próximamente en la Asamblea Nacional. Pero bienvenido al doctor Juan Esteban Guarderas. ¿Qué mismo ocurrió el 5 de febrero pasado? ¿Y qué hubo? ¿Solo inconsistencias de actas, irregularidades, fraude? ¿Qué hubo? Buen día. Buen día, Miguel. Mira, cuando a una persona le roban la casa, uno no solamente quiere ver lo que se le han robado, sino cómo fue que se entraron, cómo fue que se realizó el fraude. Y eso es lo que puedo venir yo a decirte, exactamente cómo ocurre el fraude, porque eso lo tenemos ya perfectamente identificado. A ver, existe un sistema informático en donde todos los resultados tienen que estar respaldados por actas. Es decir, si un candidato tuvo X número de votos, tiene que haber unas actas escaneadas que el sistema reconozca y numerice las cifras descritas con esfero, y de esa manera pues se hacen las adiciones. No obstante, ¿qué dice Microsoft? Microsoft emite una comunicación en donde le señala 4 cosas al Consejo Nacional Electoral. Le dice: señores, existen usuarios privilegiados, es decir, usuarios que no solamente pueden subir datos, sino que además pueden modificar información. 1. 2, que esos usuarios no han pasado ningún tipo de control y de autentificación. 3, que Microsoft ha repetidamente alertado sobre esto al Consejo Nacional Electoral y Consejo Nacional Electoral ni siquiera ha respondido. Y 4, dio los nombres exactos de esas personas. Bien, esas personas lo que hacen no es cambiar los números de tal o cual candidato, Miguel, sino lo que ellos hacen es marcar como irregulares, como inconsistentes unas actas. Entonces se meten en el sistema y dicen: esta acta de número tal no sirve, y se le da de baja. Y entonces se habilita el reemplazo. Entonces, ¿qué ocurre? Existen unos centros de cómputo en donde las personas se reúnen, los delincuentes se reúnen, llenan actas de manera fraudulenta, escanean y suben. ¿Qué dice Enrique Pita cuando descubre el centro de cómputo? Él dice: yo encontré ahí un grupo de personas que estaban intentando falsificar firmas, que tenían una pila de actas vacías, falsas, para llenando, y que había un escáner que tiene la misma tecnología de los escáneres que están en las juntas receptoras del voto, y ese escáner estaba conectado al sistema. Entonces, ¿qué hacen ellos? Suben actas irregulares. Escáner ilegal conectado al sistema legal. Al sistema del CNE. Ya. Entonces, así es como se hace el fraude. Es decir, hay personas que no están habilitados, que no han sido autentificados para marcar actas como ilegales. Al hacerlo, se permite bajar esas actas del sistema, y hay una serie de personas que se dedican a subir actas irregulares. Y eso fue exactamente lo que Enrique Pita detectó. Y no solo detectó, tenemos los videos y los audios, incluso un video de estos subido por Fernando Villavicencio. Pero no pasó nada. La presidenta dijo que no existe un centro de cómputo paralelo y no pasó nada, y todo se enterró como en este país. Sí, eso es cierto. Bueno, yo no creo que está totalmente terminado, porque hace solamente 4 días Blasco Peña Herrera hizo una rueda de prensa enorme señalando fraude. Es decir, tenemos, eso es hace 3 días laborables apenas,
y hubo un fin de semana en el medio, es decir, ahorita está en plena boga. Ahora, obviamente que la presidenta quiere decir que no hubo fraude. Es más, recuerde usted, Miguel, que en el año 2019, Luis Verde Soto y Enrique Pita, que eran a la sazón autoridades del Consejo Nacional Electoral, demostraron documentadamente que hubo fraude, y Diana Tamain cogió esas pruebas y les metió en un cajón. Esa ya igual que ahora. Igual que ahora. A mí lo que me sorprende es la actitud del Ejecutivo. Mire, el presidente de la Nación también tiene, Miguel, un rol de proteger la democracia. Es una de sus primeras funciones como presidente de la Nación. ¿Por qué no hace nada el Ejecutivo? Entonces yo lo que les pido a las personas... ¿Qué pudo haber hecho el presidente? Porque uno de los argumentos cuando hay problemas de la justicia, cuando hay problema en la función de transparencia, es en respeto a la independencia de funciones. Sí, pero eso no le impide a él investigar. Y él puede, a través de la Procuraduría General del Estado, solicitar información al CNE. ¿Por qué no solicita información sobre el centro de cómputo? Mira, Miguel, hay solo un tema con el que podríamos empezar. Que hay un experto que acredite hasta qué punto se hizo fraude desde el centro paralelo que encontró Enrique Pita. Mire, Enrique Pita encontró que hubo un centro de cómputo paralelo. Y la Diana dijo, sí, pero no ha habido impacto. ¿Cómo que no ha habido impacto? Si les encontraron con las manos en la masa. O sea, si encontramos los ladrones, lo primero es saber cuántos se han robado. Pero no hay ni siquiera una auditoría o un peritaje que demuestre hasta qué punto hubo fraude desde ese centro de cómputo. ¿Y por qué no se hace un peritaje? ¿Por qué no se exige que por lo menos se investigue y no se tape esto? Bueno, lo estamos haciendo desde la ciudadanía. Nosotros hemos solicitado a los ciudadanos a nivel nacional, los ciudadanos que quieran quejarse, que nosotros producimos la demanda ante el Tribunal Contencioso Electoral para que del Cacho al Macará la gente diga, yo sí quiero solicitar esto al tribunal, y lo han hecho. Ahora, el tribunal es otro desastre y obviamente el tribunal está casado, ¿no? ¿Cuántas inconsistencias se ha encontrado? Esa es la otra parte del fraude, es decir, el fraude es como un cubo de Rubik, Miguel, ¿no? Es como estos cubos de colores que uno tiene que ordenar. Cuando uno mueve en un lado los colores, en otro lado se descuadra. Cuando usted, digamos que sube un acta fraudulenta después del proceso que acabo de contar, ¿cómo se roba? Al momento, digamos que le quitan a Miguel Rivadeneira, le quitan 20 votos en un acta, se produce ese efecto de cubo de Rubik y se descuadra el total de las votaciones. Porque claro, si yo le quito a usted 20 votos para la dignidad de alcalde, van a faltar 20 votos, o sea, ya hay una disparidad en votos de su dignidad con la dignidad de prefecto, con la dignidad de CPCCS, porque a usted le quité 20 votos, pero no quité en el resto de dignidades de la misma mesa. O sea, entonces, no cuadra. No cuadra la caja. Cuando uno se roba la plata, no cuadra la caja. Así pasa en los bancos, en el supermercado y también en el sector electoral. Entonces, ¿qué he hecho yo? Nosotros hemos corrido la base de datos de la CIUR, donde están los datos del Consejo Nacional Electoral, y hemos detectado 22,000 actas. Eso es alrededor de inconsistencias. Con inconsistencias numéricas. Y he logrado verificar alrededor de 7,400 actas ya verificadas. Es decir, no solo yo verifico en el sistema informático, sino que luego voy hacia las actas que están numerizadas en el sistema del Consejo Nacional Electoral, las descargo, contrasto la información y ahí sí veo con todo tipo de cosas chistosas, ¿no? ¿Qué tipo de cosas chistosas? Que hay una cantidad de miles, literalmente de miles de actas en donde hay 0,000 de ausentismo. Pero 0,0000 de ausentismo. Eso es imposible. No hay tal cosa como que no hay ausentismo en este país. 1. 2. Resulta que, por ejemplo, en Salitre, en Guayas, para la pregunta 2 de la consulta popular, en una junta hay 237 votos para 237 votos personas que votaron, y para la pregunta 6, 350. Es decir... O sea, ¿cómo entender eso? Debería cuadrar. Debería cuadrar, pero no cuadra. ¿Y por qué? ¿Cómo enteré eso? Pues porque hubo personas que dieron de baja las actas verdaderas, subieron otras fraudulentas y quitaron o pusieron votos. Y al hacer eso ya no les cuadra caja. Yo lo que estoy viendo es si cuadra caja y ahí se les puede pescar en las manos de la masa. En todo caso, lo importante, Miguel, es para los redescuchas, tienen que saber que aquí no es que el fraude ya es un fantasma. No. Hubo fraude documentado en el 2019, hubo apagones del 2017, 2019, 2021 y 2023, apagones informáticos.
Y ahora tenemos ya, no solo hemos encontrado cómo se metieron a la casa a robar, hemos visto el volumen del robo, o sea, el cuadro del fraude ya está totalmente descrito e identificado. Este fraude que usted señala, según usted, este fraude, pudieran haber cambiado los resultados tanto en las elecciones seccionales cuanto en la consulta popular. 2000%. O sea, no es que pudieron, lo cambiaron. Mire, solo en Tungurahua, por ejemplo, el alcalde, además recordemos que estas son elecciones seccionales, en donde las elecciones se deciden por pocos votos. Mire la alcaldía de Tungurahua. La alcaldía de Tungurahua, la alcaldía de Ambato, la alcaldía de Ambato se decide por apenas 6,000 votos. Es decir, en esa alcaldía hay alrededor de 500 actas con irregularidades. Largamente, superando el margen que necesitamos para cambiar esa alcaldía. El problema es, nuevamente, ¿qué es lo que pasa? Los partidos políticos no se quieren pelear contra el árbitro. Los jugadores, los partidos no se quieren pelear contra el árbitro. ¿Quién es el árbitro? Es CN. Pues nadie se quiere pelear contra el árbitro. Hay una convivencia entonces de estas presuntas irregularidades. Mire, usted no se quiere pelear contra el árbitro durante el juego, uno. Y entonces, mientras nadie se quiera pelear contra el árbitro y la ciudadanía esté sola, y obviamente el Ejecutivo esté dormido en sus laureles pensando que él no tiene que defender la democracia, pues la verdad es que estamos huérfanos. Ahora, nosotros, los ciudadanos, sí estamos activados, estamos poniendo las denuncias, pero igual, yo tengo temor, dolor, escepticismo de que el Tribunal Contencioso Electoral lo que haga es reírse y no hacer nada. Por el momento no ha hecho nada sobre el tema. El Tribunal Contencioso Electoral no ha hecho nada. Nada. ¿Puede actuar de oficio o sí se ha presentado ya denuncias? Ya se han presentado denuncias. No ha hecho nada. No ha hecho nada. Como en muchos casos, por años, por meses. ¿Qué hace ese Tribunal Contencioso Electoral? El caso de un exalcalde de Quito, cuyo caso todavía está pendiente, no ha resuelto. ¿Cómo entender esto? Ni siquiera está pendiente. No está pendiente. Es peor, Miguel. Le puedo explicar exactamente porque yo le puse juicio al juez. Verá, yo dirijo la Fundación Lucha Anticorrupción. ¿Qué pasó en el caso de Yunda? El 19 de agosto de 2021, 19 de agosto del 2021 sale una sentencia de última instancia, inmodificable, irrecurrible, inalterable. Ya no había nada que hacer contra esa sentencia, ¿vale? El juez tenía un plazo, incluso Yunda pidió que se le aclare el sentido de la sentencia. El juez tenía, por el artículo 217 de la Ley de Reglamentos de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral, tenía 3 días, 3 días para ejecutar la sentencia. El juez decidió no ejecutar la sentencia. O sea, mire Miguel, un juez no puede haber, una sentencia es una norma que se tiene que aplicar y punto. Aquí hay una norma que se tiene que aplicar y punto, y el juez decidió que no va a hacer el trámite simple de decir esto ejecútese. Entonces el señor Yunda fue una candidatura totalmente ilegal, y una candidatura ilegal también es un fraude, porque la presencia de Yunda en esos comicios altera los resultados de todo el resto de candidatos, modifica todo el panorama de los electores. Eso también es fraude. O sea, cuando hay partidos ilegales, eso es fraude. Cuando hay candidaturas ilegales, eso es fraude. Y hay un último tema. Miren, Miguel, del Carchi y el Macará hubo precampaña y hubo ilegalidades en la campaña. ¿Cuántas veces el Tribunal Contencioso Electoral ha sancionado algo? ¿Cuántas? La campaña estaba prevista que sea del 3 de enero al 2 de febrero. Desde junio las personas estaban haciendo campaña pura y dura. ¿Cuántas sanciones hasta ahorita? ¿Cuántas sanciones hubo por precampaña? 0 patatero. Entonces, mire, es un chiste, ¿no? Estas elecciones son un chiste. Doctor Guarderas, si hablando del Tribunal Contencioso Electoral, la justicia electoral, si el recurso de declaración tenía que hacerse en 72 horas, ¿qué le pasa al juez? No le pasa nada. No le dio la gana. ¿Y cuál era el juez? El señor Richard González. ¿Y no le pasaron nada? Bueno, yo le metí un juicio. ¿Y ese juicio está durmiendo el sueño de los justos en los cajones del Tribunal Contencioso Electoral. Pero ¿qué es lo que yo hice? Yo le puse un juicio al juez. Ahora, nosotros en la Fundación Lucha Anticorrupción somos poquitos, pero lo que sí vamos a hacer, y yo me comprometo con usted y me comprometo con las personas que me escuchen, yo ya le puse un juicio en el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora me va a tocar ponerle otro juicio en fiscal, una denuncia por prevaricato
en la fiscalía. Pero ojalá también la fiscalía se mueva. Es que el problema es que, mire, yo puedo chillar desde la Fundación Lucha Anticorrupción, pero si es que... Pero si no tiene eco, no funciona la institucionalidad, ¿en qué queda? Bueno, pues tenemos un estado delincuencial. Tenemos un estado delincuencial y eso es lo que está pasando. Miren, no es cierto o sea, luego las autoridades de todo el país van a decir que ellos tienen una legitimidad democrática. No la tienen. Aquí no hubo un proceso electoral. Y tanto no hubo un proceso electoral que la mayoría de autoridades, o sea, mire. Un proceso transparente, digamos. Ni siquiera eso. Mire, yo fui seleccionado del Ecuador. Yo les llevé al Ecuador a 2 mundiales de esgrima. En el deporte, cuando una persona hace trampa, gana. Si nadie se le controla. Si una persona se pone hasta el cogote de anabólicos, obviamente va a poder levantar más pesas o correr más rápido que el resto de deportistas. El que hace trampa gana si es que no se le controla. Aquí no hay control. Entonces, ¿quiénes ganan? Los que hacen trampa. Entonces, ¿cómo es la clase política? Pues es una sarta de tramposos. Entonces, ¿de qué nos sorprendemos? De que todo el sistema político esté así de mal. ¿Cuál es el tema? El tema fundamental, la esencia del problema es que uno, la ciudadanía no está suficientemente movilizada. Y 2, tenemos un poder ejecutivo que piensa que él es totalmente irresponsable, que él está totalmente, que es ajeno al tipo de irregularidades que pasan en el resto de instituciones. Y no es así. Claro, la propia Constitución dice que el Ejecutivo tendrá que respetar y hacer respetar la Constitución en el ámbito de su competencia, pero en este caso no puede mirar indiferente frente a estos hechos. Debiera por lo menos exigir que aquí brille la verdad, que aquí se respete el ordenamiento jurídico. Claro, pues de cuando acá el presidente de un país ve en sus narices que le cometen una ilegalidad a él mismo y se queda callado. O sea, yo no digo que la consulta pasó o no. Yo lo que estoy diciendo es que no hay ni la mínima certeza de cuáles son los resultados, porque hubo tal volumen de fraude, hasta el punto que se descubre un centro de cómputo aceptado por las mismas autoridades, paralelo, ilegal, y nadie hace nada. Entonces, tenemos un estado delincuencial, pero digamos una cosa también, Miguel, la culpa es nuestra. O sea, las personas que están manejando, las personas que están escuchando, seamos francotes, la culpa también la tenemos nosotros. Claro, por permitir que sigan haciendo esto. Sí, claro. Mire una cosa, los ecuatorianos, yo soy orgulloso ecuatoriano hasta la médula, pero somos pésimos votantes, pésimos. Mire, del Carchi al Macará y de la costa Amazonía, ¿en qué consistió la mayoría de campañas? En ir con camiones, con unos parlantes, poner música bailable y repartir trago y cantar y bailar. Esa es la campaña política en el país. Y los ecuatorianos votan por eso. ¿Por quién hizo la mejor farra? ¿Y quién los denunció? ¿Cuántas personas denunciaron? ¿Cuántas personas denunciaron la entrega de trago en las campañas políticas? ¿Cuántas? Y entonces, claro, luego tenemos un sistema en donde las autoridades son un desastre. Llegaron ahí obviamente por haber repartido trago, cosa que entonces no es ningún misterio que una persona que reparta trago para luego llegar a las dignidades haga tan mal su trabajo, y luego nos lamentamos y somos magdalenas diciendo, ay, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror. Bueno, pues hagamos algo. Yo puse en redes sociales, yo advertí a las personas que quieran enjuiciar, gratuitamente nosotros les apoyamos y juntamos a 80 abogados a nivel nacional para que se lo hagan. Si es que la gente se movilizaría más, estoy seguro de que el presidente actuaría, que las autoridades estuvieran forzadas a actuar, pero la gente está tal vez enfocada en sobrevivir, Miguel, y eso es lo más duro, ¿sabe? Aquí hay una espiral terrible. El ecuatoriano no vive, el ecuatoriano sobrevive, y están tan enfocados en sobrevivir, cosa que es duro, que se han olvidado de que tenemos que tener un orden mejor y que hay que dedicarle, aunque sea 1 horita a la semana, para ver qué se puede hacer para mejorar el sistema. Este estado de anomia que vivimos determina que estén gozando lo que usted ha calificado como políticos una sarta de tramposos. Hacen lo que quiera. Claro, pues, pero mire, el sistema político es un desastre, pero porque los políticos que han llegado ahí, muchos lo han hecho con campañas truchas, pues. O sea, mire, ¿hace cuánto que no vemos una campaña sancionada? Mire, Miguel, ¿hace cuánto? Salvo el caso de Arroz Verde, que fue extemporáneo. O sea, son campañas del 2013 que fueron sancionadas en el 2020.
Salvo ese caso puntual, ¿hace cuánto que no vemos que haya una sanción por irregularidades en el financiamiento de campañas? Y a todas las personas que me escuchan, yo les diría, a ver, no importa en qué lado del espectro político estamos todos seguros de que hay anomalías en el financiamiento de las campañas. O sea, ¿y dónde está el Consejo Nacional? Pero si el Consejo Nacional Electoral tiene un presupuestote y hay un ejército ahí en la Dirección de Fiscalización y Control de Gasto Electoral, ¿qué hacen esas almas? Yo lo que pregunto es, ¿qué hacen? Se levantan por la mañana, desayunan y luego, ¿qué hacen? El argumento de las autoridades cuando preguntamos eso es vacío legal. Hay un vacío legal que no se puede controlar una campaña. Mentira, porque yo lo escribí. Yo lo escribí. Yo con mis patitas, con mis patas, yo escribí la parte de fiscalización del Código de Democracia. Entonces eso es mentira. ¿Sabe cómo es ese vacío legal? Yo le explico. Verá, dicen, el Tribunal Contencioso Electoral dice, yo no puedo actuar de oficio, ¿ah? Yo soy solamente la autoridad sancionadora. Entonces el tribunal dice, yo no puedo denunciar y enjuiciar. Entonces el Tribunal Contencioso Electoral levanta las manos y dice, vea, no es mi culpa, por una parte. Y el Consejo Nacional Electoral no sanciona. Entonces el Consejo Nacional Electoral, cuando se les pregunta y se les dice qué han hecho ustedes, ellos dicen, a ver, yo no sanciono. Pero esto funciona así. El Consejo Nacional Electoral denuncia y el tribunal sanciona. Entonces, el origen del sistema de sanción empieza en el Consejo Nacional Electoral. El control. Claro. Una obligación legal de la ley electoral es el control del sistema electoral. Y la justicia electoral, cuando van los casos, sanciona. Exacto. Entonces, no hay control. No hay control. Y obviamente, pero tampoco el tribunal es tampoco tan inocentón. Mire esto, Miguel, no se caiga de la... O sea, esto es para reírse. O sea, le juro, como dicen en las redes sociales, parece chiste, pero no es anécdota. Mira, yo le puse un juicio a la prefecta del Guayas por campaña ilegal, porque la prefecta de Guayas estaba haciendo pre-campaña, entregando obras. Susana González. Ya, que no ganó. Y estaba entregando obras mientras era candidata. Mire, uno de los temas que yo escribí era que un candidato o candidata que vaya a reelegirse en prefectura o alcaldía no puede entregar por ningún motivo obra mientras es candidato. O sea, no se puede. No puede. Usted no puede, mientras sea candidato, entregar obras. Bueno, la señora Susana González estaba haciéndolo. Yo le pongo... Está prohibido artículo 219 de la ley electoral. 278. Ya. ¿Sabe lo que me responde el Tribunal Contencioso Electoral? El Tribunal Contencioso me dijo, vea, no soy capaz de citarle a la prefecta del Guayas en la prefectura del Guayas. En serio. O sea, las personas que me escuchan, escríbanme a mis redes sociales, yo les paso el escrito del Tribunal Contencioso Electoral donde me dijo, vea, señor Guarderas, no fuimos capaces de notificarle del juicio a la señora prefecta del Guayas en la prefectura del Guayas y el guardia no permitió que se le deje la boleta de información, de citación. Así funciona la justicia. Así funciona la justicia. Entonces, mire, claro, y lo mismo pasó. Yo tengo un socio en la Fundación Lucha Anticorrupción, Bernardo Gijón, que le puso un juicio a Cintia Viteri, porque Cintia Viteri estaba entregando bombonas de gas a cambio de votos. Otra vez, no sabemos dónde citarle. Por favor, señor Bernardo Gijón, usted díganos cuál es el domicilio de Cintia Viteri. Yo le decía, Bernardo, pero tú y yo somos ciudadanos. Resulta un chiste lo que usted dice. Sí, es que es chistoso. Yo le decía, pero Bernardo, ¿cómo puede ser que tú y yo, que somos ciudadanos, tengamos que averiguarnos dónde vive la Cintia Viteri para que se le vaya a notificar en su domicilio? Pues, o sea, esa es la justicia electoral. Entonces ahora, mire, hasta ahorita, se han presentado ya varias denuncias en el Tribunal Contencioso por el tema del Centro Paralelo de Cómputo, y el Tribunal Contencioso Electoral no se ha despeinado. O sea, no ha dicho ni pío. Si yo quisiera que las personas, ¿por qué no la gente que está en sus casas, en sus carros, ¿por qué no, por ejemplo, tuitean diciendo al Tribunal Contencioso, oiga, vea, ¿por qué no dicen algo sobre el tema del Centro de Cómputo? Y si ellos tienen la desfachatez de decir que ellos no pueden sancionar de oficio, eso es mentira. Porque yo acabo de poner una queja y yo he seguido en la pista de varias personas que han puesto las quejas en el Tribunal Contencioso. Ahora que no quieren hacer nada, ¿cómo se explica eso, no? Se explicará por otros motivos, pues tal vez.
¿Y por qué no investigarles eso? Vea, a ver, ahí es un tema importante. A ver, yo sí creo que ahí, pero ahí es el tema del Ejecutivo. A ver, el Ejecutivo tiene, por ejemplo, control del SRI. El SRI es parte de la administración cuya cúspide jerárquica está en el presidente de la República. ¿Por qué no se les investiga el patrimonio de los jueces? Mire, Miguel, yo siempre digo que cuando un guagua, imaginemos un niño chiquitito. Un niño chiquitito va y bota la comida de la mesa y nadie le dice nada. Y luego va el niño chiquito y raya las paredes de la casa y nadie le dice nada. Y luego va al colegio y nadie le dice nada si el niño golpea a sus compañeros. Ese niño, a quien nadie le ha dicho nada, se convierte en un delincuente. Así funciona la naturaleza humana. Cuando nadie controla, por más que uno sea escandinavo, japonés o ecuatoriano, uno se vuelve un delincuente si nadie nunca le dice nada, si no hay consecuencias negativas de las acciones. Pues mire lo que pasa con los jueces. Miguel, ¿hace cuánto? ¿Hace cuántos años que no vemos que un juez se vaya a la cárcel por prevaricato? Paréntesis, para las personas que me escuchan y no sean técnicos. Prevaricato es el delito que cometen los jueces cuando incumplen la ley. Un juez no puede incumplir la ley, si no se va a la cárcel. ¿Hace cuánto que no vemos que un juez se vaya a la cárcel por prevaricato? Y esa investigación podría perfectamente hacer las autoridades del Ejecutivo. No lo hacen. ¿Y cuántos jueces cometerían prevaricato que no se les, permita procesarles? Pero ya vemos, todo el año pasado, mire, el año pasado yo digo que fue el año del Mundial, pero aquí en Ecuador fue el año de consolidación de que los jueces hagan lo que les dé la gana. Un juez de Manglar Alto le sacó al vicepresidente de la cárcel cuando el vicepresidente de la cárcel estaba abierto y notoriamente en Cotopaxi. Luego, eso fue la primera vez. Lo máximo que se le hizo es, luego de un largo proceso y denuncia y presión de la opinión ciudadana, la destitución. Y él estará gozando de lo que hizo. Por supuesto. Y luego, pero la segunda vez, acuérdense, el presidente también está ahorita, el ex vicepresidente Glass también está libre por una orden de un juez de Santo Domingo, Miguel. Y luego, acordémonos que en el mes de enero estaban destituidos unos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que fueron reintegrados a sus cargos por un juez de la Concordia. Entonces, ahorita tenemos un estado en donde los jueces hacen lo que les da la gana y eso es normal. Es súper normal porque si nadie nunca le manda a un juez a la cárcel cuando hace porquerías, pues es normal que los jueces piensen que pueden hacer lo que les da la gana. Eso es normal, nadie les controla. Claro. Eso, vea, y eso no es yo no soporto cuando dicen que la cultura ecuatoriana está tan mal. No, para nada, somos un país maravilloso, somos maravillosos. El asunto es que si usted le pone un escandinavo al lado de un cofre de oro y nunca se le revisa, estoy seguro que eventualmente se rompe la ética de esa persona. En el Estado ecuatoriano tenemos un sistema de impunidad que se instaló hace años y entonces ahora las elecciones son un chiste y obviamente no hay ninguna sanción. Y las sanciones de destitución no son sanciones, son permisos para luego irse a disfrutar de la plata. Tienen que haber cárcel. Y ahorita, por ejemplo, ya vio usted, el delegado de la delegación de Guayas, de la delegación provincial electoral de Guayas, acaba de enjuiciar por haber perdido el puesto porque, claro, no se siguieron los procesos correctos. Mire, ese señor tenía bajo su ala un centro de cómputo ilegal. Es normal que esté en la cárcel. Bueno, ahorita tal vez haya que reintegrarle como la jueza Collantes. Acordémonos todos que la jueza Collantes... Pedirle disculpas públicas, seguramente. Claro. Claro. Y pagarle. Ahora la jueza Collantes... Y después que CNE y su presidenta declaren la legalidad del centro ilegal de cómputo. Así es. Bueno, no es tan así. Eso lo que dijeron es que no es un centro de escrutinio. No. Entonces jugaron... Pero Enrique Pita sostuvo públicamente que era un centro paralelo. De cómputo. De cómputo. Así es. Pero debiera haber un solo centro, no dos centros. Más que eso, ahí nos jugaron a lo tontos. Nos dijeron, a ver, hay un centro de cómputo ilegal. Y todos dijeron, sí, hay un centro de cómputo ilegal. Y luego otras personas, la Diana, después de 2 semanas dijo, no, pero ojo, no es un centro de escrutinio ilegal. Entonces, y el Enrique Pita dijo, efectivamente, no hay un centro de escrutinio ilegal, pero nunca han dicho que no hay un centro de cómputo ilegal. Y claro, y la gente se mareó y dijo, bueno, entonces ya dijeron que no hay nada. Vean, el Enrique Pita dijo que ahí había ese juego de palabras le engañan al pueblo. Ni a su abuela.
Ni a su abuela, o sea, no engañan ni a su abuela. El problema, lo que a mí me duele, es que, por ejemplo, en Ambato hay ilegalidades en la elección de alcalde. En Quito, Blasco Peñarera demostró que hay unas ilegalidades bárbaras. En Guayas, en el referéndum, en Sucumbíos, en Esmeraldas, provincias claves para el narcotráfico, hay indicios enormes de fraude. Hay un fraude enorme en el centro de cómputo y nadie hace nada. Y nuevamente, Miguel, vea, a ver a la gente que me escucha, usted también es la persona culpable, ¿ah? O sea, si es que nos roban el país, si este país está desmantelado, también es por una apatía, por una anemia de la ciudadanía. ¿Qué pasó con la ciudadanía de este país? O sea, hay fraude en nuestras narices y la gente está bien en su casa. ¿Y hay sustento de pruebas como para, perdón la redundancia, probar el fraude? A millares surgir, pero a millares surgir, y no es que está la comunicación de Microsoft, que está ahí, que la tenemos y que la hicimos pública. Yo incluso pasé, por ejemplo, un informe de un grupo de expertos informáticos que hablaron con Carlos Vera. Carlos Vera metió el informe que yo develé a otros expertos informáticos y se corroboró que ese informe, que demuestra las falencias enormes del sistema informático del CNE, era verídico. Ya, eso no importa, ya, digamos que eso no importa. Las actas están mal a mirar de surgir. O sea, podríamos nosotros hacer una papelería con todo el número de actas que hay irregulares. Están ahí. El asunto es que, ¿qué más queremos? O sea, yo lo que le pregunto a la ciudadanía es, ¿qué más se quiere? O sea, ya hay campaña irregular de todos los sabores, colores, o sea, pre-campaña, entrega de regalos contra votos, entrega de obras, y no hay sanciones, y la ciudadanía callada. Hay las autoridades que aceptan que hay irregularidades, y la ciudadanía callada. Hay actas que demuestran que hubo fraude, y la ciudadanía callada. Bueno, y entonces, ¿qué más se necesita? O sea, y lo mismo yo pregunto a la Fiscalía y al Estado ecuatoriano y al Tribunal Contencioso Electoral. Bueno, ¿y qué más se necesita? Entonces nosotros, yo estoy aquí, o sea, usted me presentó como candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Sí, yo fui candidato, pero yo voy denunciando fraude y las ilegalidades y tengo una amenaza de muerte solo por eso, porque yo estuve en las investigaciones del 2019, tengo un libro donde salen 6 juicios, en contra de las autoridades electorales que fueron en el 2021, y estuve denunciando el fraude que fueron cometidas por otras autoridades que no estaban en la contienda conmigo, porque eran alcaldías de Guayaquil, etcétera, etcétera, que estaban haciendo ilegalidades. Yo, vea, me siento un poco solo, la verdad. O sea, me siento como un loco de pueblo. O sea, siento que yo soy el loco borracho del pueblo que está ahí gritando y que la gente dice, bueno, ya es el que dice las verdades. Vea, la verdad es la siguiente. La verdad es que este país ya no es el que usted, en el que usted creció, Miguel. O sea, cuando yo era chiquito, la inseguridad no era así. Y nunca fue un estado tan próspero, pero la falta de oportunidades, y siempre fue difícil, pero no estaba tan roto todo. Otra clase de políticos, por lo menos cultos, escuchar en la asamblea a legisladores prestigiosos, exmandatarios, no esta vergüenza de esta asamblea mediocre que no saben ni leer, les pasan el papel y ni siquiera leen bien o escriben mal, con faltas. O una jueza que se emborracha y amenaza. Claro. Y luego hay que pedirle disculpas públicas, claro, y pagarle $400,000 para que vuelva al puesto. Y vuelva al puesto. Entonces, mire, la verdad es esta. La verdad es que este país ya no es el mismo y solo va a ir a peor. Y solo va a ir a peor. Y cada día que pase y nosotros sentimos que las cosas van empeorando, eso es normal. Pero eso, nuevamente, es nuestra culpa. Es la culpa de la ciudadanía. Es mi culpa también. O sea, porque se permite este estado de irregularidades. Claro. ¿Qué pasó en las elecciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Si el voto nulo, pregunto, si el voto nulo fue mayor, ¿por qué no tiene representación el señor voto nulo? Mire, le soy franco, yo fui candidato a esas elecciones y me siento sumamente mal en yo acusar, o sea, yo no quiero hablar sobre ese tema porque se puede interpretar que yo estoy defendiendo mi ganancia. Yeah. O que estoy defendiendo, o que estoy en contra de unos resultados que me desfavorecen. Pero viendo desde afuera cómo es posible, volvemos a la autoridad electoral, que ustedes grabaron en estudios, ¿no? ¿Dónde grabaron ustedes la promoción electoral que paga el Estado
que pagamos los ecuatorianos a través del CNE. ¿Dónde grabaron? En un estudio de una empresa que fue pagada por fondos del Estado. Con su plata. Ya, con el control del CNE. Correcto. ¿Y cómo permitieron que graben oficialmente candidatos auspiciados por un movimiento político con las camisas del movimiento, permiten y difunden luego? ¿No es otra infracción electoral? Pero 2000%, y no solo eso, mire, yo recibí el siguiente monto, 0,0 centavos en salsa de 0 y con topping de 0. Eso es la plata que yo recibí para ser candidato al Consejo de Participación Ciudadana, porque es una candidatura que no acarrea promoción electoral, ¿vale? Eso es la ley. Ahora, eso por una parte, pero habían otros candidatos que se permitieron millonadas de promoción electoral. Ahí está el señor Gilbert, por ejemplo, en Guayaquil, que tenía unas pancartas del tamaño del edificio donde vive mi mamá, en el centro de Guayaquil, y no hubo ninguna sanción. Pero el peor caso fue el que usted menciona. Vean, hubo personas que, a ver, ¿cuál es la esencia? Demorémonos 30 segundos en esto. Un árbitro no puede, antes del partido entre Liga y Emelec, decir: yo quiero que todo el mundo sepa que yo soy del Emelec. Porque incluso la gente del Emelec, los mismos hinchas del Emelec, van a decirle: tantito, señor, aquí queremos un partido de fútbol, queremos que haya un juego verdadero. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una entidad de control. Es una entidad de control. Por lo tanto, tiene que ser neutro. Por lo tanto, no puede tener vínculos con un partido político. Entonces, ¿qué ocurrió? Es el principio. Es la esencia. No pueden, ningún movimiento no puede auspiciar. Así es. Y públicamente el CNE con recursos del Estado lo puso al aire. Pero no solo eso. Enrique Pita saca un informe diciendo... Claro, lo presentó el 17 de diciembre a la presidenta del CNE. Ella pasó al director de comunicación y se archivó. Exacto. Pero ¿y el Tribunal Contencioso? Ah, ya no es de oficio, pues. Ya no es de oficio porque hubo una autoridad del Consejo Nacional Electoral que abiertamente lo dice. Entonces el Tribunal Contencioso Electoral ya no puede decir que es de oficio, que no hubo una denuncia. Y ya la hubo. Y no solo eso, por si acaso, para que la gente lo sepa, yo no fui el único. Yo presenté con 7 otros candidatos la idea esta de que, a ver, vea, usted sea correísta o no, y las personas que me escuchen, vean, ustedes sean correístas lo que les dé la gana. A las personas que me escuchen ahorita, en este momento, ustedes hagan lo que les dé la gana, voten por quien quieran, eso es su derecho. Pero lo que no se puede permitir es que el árbitro esté vendido. Es decir, que hayan personas que quieran ser autoridades de control y abiertamente digan que son de un partido político. Pues bueno, eso pasó. Entonces, hubo, por una parte, el señor Bekdash y la señora Calvache, 2 candidatos que pusieron una denuncia diciendo: oye, aquí hay proselitismo por parte de autoridades de control que no está siendo controlada. 1. Y yo, con 7 otros candidatos, también hicimos lo mismo. ¿Sabe qué pasó con estas 2 denuncias? El Tribunal Contencioso Electoral lo archivó. Entonces yo lo que digo es, bueno, ¿para qué está la ley? Entonces, mire, y esto es lo más importante que yo le puedo decir, Miguel, de toda la entrevista. No es que se necesita cambiar la ley, para nada. Tenemos buenas leyes. El problema es que no se las ejecuta. Esa es la realidad. Entonces no es que tenemos que poner más sanciones. Hay gente que dice, no, la pena de cárcel en contra de la corrupción. No. Vea, primero enjuiciémosles. La ley de extinción de dominio permite quitarles las casas, los bienes no sustentados económicamente. Hay la ley y cuántas casas se ha quitado a los delincuentes. Exacto. Está la ley, pero no se la aplica. Yo escribí con mis patitas del Código de la Democracia, donde está la ley de la parte de las sanciones y el control del gasto electoral. El Consejo Nacional Electoral no controla y el Tribunal Contencioso Electoral no sanciona. Entonces no es un problema de la ley, es un problema de esos operadores. ¿Y por qué esos operadores funcionan así? Pues mire, Miguel, porque estamos en un estado en donde los partidos políticos se han metido en todos los estamentos y entonces hay un sistema de compadrazgo. Tú no me sanciones y yo no te fiscalizo y nadie fiscaliza a nadie y así todo el mundo está contento. Ese es un denominador común de un estado corrupto. Claro. Entonces, yo fui un juez que estuvo puesto ahí por el apoyo de unos partidos políticos.
Y tú fuiste un juez que también llegó ahí al tribunal contencioso puesto por partidos políticos. Entonces hagamos un trato que nos hace muy bien a los dos. Usted no me fiscalice mi partido, yo no le fiscalizo a su partido, nadie fiscaliza nada. Todos los partidos hacen lo que les dé la gana y entonces todo el mundo hace lo que le da la gana. Y claro, entonces tenemos un sistema en donde miren lo que son los partidos. Los partidos políticos son unos grupos de interés al servicio de unos intereses económicos particulares, personales, que no tienen nada que ver con el pueblo, no tienen ninguna relación con el pueblo. Y estoy hablando de todos los partidos, uno. Y dos, tenemos una justicia y unas entidades que simplemente no hacen nada por la democracia, y en todo ese juego, la ciudadanía es la huérfana. Y esa ciudadanía está dormida. Entonces, ese es el panorama del Ecuador. Esa es la verdad. Es decir, los protagonistas de la política, las organizaciones, los partidos haciendo lo que les viene en gana, y como decía Cabral, un pueblo pendejo. Sí, ahora, lo que yo sí les quiero decir es, a ver, tampoco es demasiado temprano en la mañana como para sufrirlo tanto. A ver, mire, yo voy a seguir poniendo juicios. Y ¿cuántos juicios van ya? ¿En mi vida? vida? La cuenta. Quiero decir por estos temas. A ver, es que perdí la cuenta. Verá, solo con la Comisión Nacional Anticorrupción, yo como abogado de la Comisión Nacional Anticorrupción puse 39 casos. Luego, como presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción, estoy planteando ya por encima de los 50 casos. Y le aviso lo siguiente, aquí en una premisa. Las próximas semanas voy a estar develando la irregularidad de Uribe y Schwarzkopf. Aquí. Bueno, las presuntas, lo digo bien, las presuntas ilegalidades cometidas por Uribe y Schwarzkopf en la ciudad de Quito. Y vamos a seguir peleando. O sea, mire, sí, ahorita está la ciudadanía dormida. Es verdad. Pero es una cosa también deliciosa, Miguel, que en la génesis de nuestro folclore ecuatoriano hemos tenido una de las ciudadanías más vibrantes en contra de la corrupción. Recordemos una cosa. Tres ejemplos pequeñitos. Nuestro primer presidente fue el primer falsificador de la moneda. Eso no es el señor Juan José Flores falsificaba la moneda que él mismo diseñó en el sótano de su casa. Y fue la ciudadanía, a través del liderazgo de José Joaquín de Olmedo, que lo detuvo. La Basílica del Voto Nacional. Yo pregunto a la gente, ¿sabe lo que es el voto nacional? El voto nacional es un juramento. Un voto es un juramento, es una expresión de la voluntad. Eso es un voto. La Basílica de Quito no se llama la Basílica del Niño Jesús de la Santa Faz, se llama la Basílica del Voto Nacional. Bueno, ¿y qué juramos? Eso es un monumento anticorrupción que salió del libro de las Catilinarias de Juan León Mera, que propuso para ver si es que Dios nos libraba de la tiranía de Ignacio de Veintemilla. Y luego yo fui abogado de Isabelita Robalino, que fue una señora a la que el correísmo le mandó a la cárcel con sentencia a los 99 años y extemporáneamente Lenin le perdonó. Pero hubo una señora que tenía 99 años que fue condenada a prisión por haber denunciado actos de corrupción. Que resulta que fue una de las heroínas de la gloriosa, la famosa revolución de 1944. Y que fue la primera abogada del Ecuador, la primera senadora constituyente desde el 68 hasta el 2008. Entonces somos un país precioso, maravilloso, y no nos vamos a cansar. Ahorita estamos pasando un mal contexto. Bueno, pues, oigan, gente, levantémonos, despiértense. Y eso no quiere decir tomarse las calles y apoyar el paro, no. Vean, plantemos una queja ante el Tribunal Contencioso Electoral por las infracciones del fraude. Pongamos en marcha los mecanismos que nos confiere la ley para luchar contra las ilegalidades. Porque claro, democracia no solo es ir a votar en elecciones y después despreocuparse del país. Exacto. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿y hasta dónde va a ir con estas denuncias, Juan Esteban Guarderas? Hasta donde me corresponde. Y me corresponde a mí ir a la Fiscalía y al Tribunal Contencioso Electoral. Hasta ahí. Yo puedo jurarles y rejurarles, y ahorita me están escuchando, y las personas que quieran, grábenme y fiscalícenme si yo no cumplo. Yo me puedo comprometer hasta que eso que yo pueda hacer. Lo que les corresponda a otros, eso ya no me corresponde, no me compete. Y yo lo que tengo que hacer es poner en marcha los mecanismos en la Fiscalía y en el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, si esas entidades no funcionan, lo que puedo yo empezar a hacer es fiscalizarles a las autoridades
de la Fiscalía y del Tribunal Contencioso Electoral, como ya lo Para he que hecho. cumplan con. Claro, mire, sus es que el sistema es perfecto. O sea, el sistema sí es perfecto, el sistema legal es perfecto. Mire, si usted pone ante la Fiscalía una denuncia y la Fiscalía no da paso a esa denuncia, pues enjuiciele a la Fiscalía. Si usted pone un juicio ante el Tribunal Contencioso Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral no cumple, pues enjuiciele al juez, y así sucesivamente. El sistema teóricamente debería funcionar, el problema es que nos falta rigor. Entonces, por ejemplo, yo participé, Juan Esteban Guarderas, participé en la remoción del alcalde de Yunda. Yo estuve en los juicios, yo participé en el juicio donde estuvo la famosa jueza destituida, la señora Domínguez, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso terminó con una sentencia. Esa sentencia ahora no fue cumplida por un juez. Ahora le metí juicio al juez. Ese segundo juicio también está durmiendo el sueño de los justos en un cajón del Tribunal Contencioso Electoral. Bueno, está bien, o sea, todavía no estoy desanimado, pero lo que ¿No digo... siente impotencia frente a la falta de funcionamiento de la institucionalidad? Sí, claro que sí, por supuesto, pero luego yo me despierto y le veo al Pichincha soleado y me ilusiono. Yo tengo un terrenito con unas ramitas y ahorita ya mismo se acerca Semana Santa, donde viene mi fanesca. Yo amo este país, le amo con mi vida. Entonces, claro, son el precio de estar con mis ramitas y de la fanesca y de la colada morada y de la gente que me corresponde y sus sabores y colores que me corresponden como ecuatoriano. El precio ahorita a pagar es demasiado alto, es decir, tengo que vivir en un estado que está roto. Bueno, mi mensaje, lo que yo digo a la gente es, y yo sí estoy, yo tengo ya 2 amenazas de muerte. Espero que el resto de personas, o sea, yo lo que quiero es que la ciudadanía despabile un poco, o sea, tenemos que espabilarnos un poco porque sí estamos dormidos, o sea, seamos francos. Ahorita el contexto, el contexto específico de ahorita es porque la ciudadanía ya se durmió algunos años y no está actuando, no hay presiones sobre las autoridades públicas. ¿Se permite a líderes que buscan el caos, la desestabilización, la destrucción de la institucionalidad? Claro, o sea, mire, y eso me encanta que usted tope ese tema. Miren, hagamos la gente dice, pero ¿por quién voto? No hay por quién votar, no hay por quién votar. Miren, yo les doy una brújula. Brújula 2023 para votar bien. Bueno, empecemos por no votar por campañas millonarias. Mientras más millonaria es una campaña, esa plata menos es los aportes de gente sana que quieren unas autoridades limpias y se vuelve una inversión. Cuando hay una campaña millonaria hay 3 posibilidades específicas. 1, que se trate de aportes de empresarios que buscan con esas enormes dimensiones exactamente tener contratos con sobreprecios. Opción 1. Opción 2, no le están devolviendo doblada, es decir, son corruptos, son partidos corruptos que están sacando plata de la corrupción y quieren seguir en ese giro de negocio y están utilizando la plata de la corrupción en contra nuestra, haciendo campañas enormes para que volvamos a ponerles en el poder, para que vuelvan a poder ganar. Es la segunda posibilidad. Tercera posibilidad es plata de grupos mafiosos, organizados, narcos, violentos, que quieren que el alcalde de Guayas no inspeccionen las bodegas que están en la zona de la H en Guayaquil, o en Ambato, cómo está el tráfico de la droga entre la zona de la selva, de la Amazonía y la costa, etcétera, etcétera, o en Santo Domingo, que no controlen pues precisamente los convoys de droga. Entonces, mire, cuando hay una campaña millonaria, hay esas 3 opciones. Claro, es cierto que el Consejo Nacional Electoral no está fiscalizando las campañas millonarias. No lo hacen porque porque ellos llegaron a esos puestos de funcionarios auspiciados por esos partidos y por esa mafia. Ok. Pero la ciudadanía no puede votar por eso. Y aunque ganen con fraude, entonces la ciudadanía tiene que quejarse. Y eso no solo es en la calle. Yo no estoy haciendo aquí una apología para que la gente vaya a tomarse las calles y lance... Hacer una democracia participativa. Sí. No mirar desde la tribuna lo que pasan los políticos. Exacto, mire. Uno no necesita un abogado. Lo digo muy bien. Uno no necesita un abogado para ir ahorita, mañana, a la fiscalía a poner una denuncia por fraude sobre la base de las evidencias públicas hechas por el Enrique Pita. Mire lo que le voy a decir. A ver, reto a la gente. Ahorita, ustedes vayan, descárguense, métanse al internet, paguen 5 centavos en un ciber, impriman una de las noticias en donde Enrique Pita denunciaba que había un centro de cómputo paralelo. Imprímanlo. Vayan con esa hojita y su cédula a la fiscalía más cercana suya y digan, aquí yo me enteré que hubo fraude, no hay suficientes
mecanismos puestos en marcha, la fiscalía no está haciendo lo suficiente. Claro, llamen al denunciante, Enrique Pita, comparezca. Sí. ¿Por qué hizo? Exactamente. Entonces yo, como ciudadano, Pepito de los Palotes, voy a hacerlo. Y eso es lo que yo estoy haciendo. O sea, es decir, yo cogí las evidencias. Pero ¿por qué Enrique Pita tampoco fue a fiscal? O sea, a ver, ¿por qué no se ha ido al Tribunal Contencioso Electoral por parte de las autoridades? Y el presidente. Entonces, bueno, ok, ellos, la culpa es de otros. Ok, las personas que nos escuchen, usted que me está escuchando, ¿por qué usted no imprime esas noticias? Vaya a la fiscalía y pida que haya y preséntelo como una denuncia. Estoy seguro que si es que la ciudadanía haría esa democracia participativa que usted, Miguel, de manera brillante lo acaba de mencionar, si es que así funcionara el país, tendríamos más presión para las autoridades para que no hagan lo que les dé la gana. Y una vez que una autoridad cualquiera empiece a actuar, se va invirtiendo ese círculo vicioso de impunidad, y entonces, como nadie se castiga, todo el mundo hace lo que le da la gana, hacia el círculo inverso, que es decir, eventualmente alguien se castiga, entonces hay más miedo, y como eso se sigue continuando, hay cada vez más sanciones, y de repente tenemos un sistema en donde eventualmente alguno se escapará de no ser penalizado, pero de manera general las personas se contienen porque si hay castigos, y entonces tenemos un sistema que algo funciona para todos. Claro, habría una veeduría social, que es una exigencia. Además, la propia Constitución, artículo 83, numeral 8, nos obliga a los ecuatorianos a denunciar actos de corrupción. O sea, esto no es cuestión solo de ustedes. Sí. Es de los ecuatorianos. Y por eso, sí, claro, y por eso estamos en una situación tan grave. Entonces, mire, el fraude está en nuestras narices. Ya, o sea, como ya recitamos, ahorita en este programa hemos recitado como si fuera una letanía todos los mientras evidencias. Usted denuncia el fraude, mientras ISA anuncia que rompe con el gobierno, mientras la Asamblea busca juicio político, como hoy dice Diario Expreso, una obra de histeria pura y dura. Mientras eso ocurre, el viernes pasado ya hubo cambios en el Consejo de la Judicatura para tomarse el Consejo de la Judicatura. Con el argumento de independencia, ahora ya vuelven las mismas huestes que se presume quieren controlar el Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo y disciplinario de la justicia ecuatoriana. Mire, Miguel, y eso me duele. Miguel, ¿por qué me saque eso? Mire. Hace 2 años, nosotros, en el 2021, la Fundación Lucha Anticorrupción develó cómo se realiza la ruptura del sorteo de jueces. Porque uno de los problemas más graves que hay para la justicia trucha es que usted pueda direccionar su caso al juez que es su compadre. Entonces, voy a hacer que este juez le llegue a esa persona porque yo sé que esa persona le voy a poder pagar, y entonces ya sé cómo direccionar. ¿Cómo se hace eso? Mire, solo para recordarlo. Usted va e ingresa una demanda con un error en el tipo de demanda que es. Entonces, ¿qué dice? Hay un informe que nosotros presentamos, que es un informe que está aceptado por el Consejo de la Judicatura. Es decir, el Consejo de la Judicatura recibió este informe y lo aprobó. Este informe dice, el sistema de sorteos es perfecto salvo por un caso. Si yo voy y planteo, por ejemplo, una denuncia de una acción de protección, como lo hizo el señor Yunda, pero digo que eso no es una acción de protección, sino es un juicio por cobro de honorarios, de repente eso se sortea y les llega un juez sorteado. El juez sorteado recibe esa causa, recibe ese juicio y dice, a ver, pero estoy leyendo, a mí me habían dicho que esto es un tema por honorarios y yo estoy viendo aquí una acción de protección para que el alcalde siga siendo alcalde. Entonces, a ver, ahí le saca del sistema, Miguel, le saca al juicio del sistema y revierte hacia las autoridades y le dice, a ver, aquí me sortearon mal, aquí hubo un problema porque me llegó un juicio que estuvo ingresado con una mala causa. Y así es como, permítame decirlo, el caso de Jacobo Bucaram, cuando Jacobito salió de la cárcel, fue ingresado como un tema de cobro de honorarios. Las medidas de acción de protección, las medidas cautelares que le permitieron a Yunda mantenerse en el puesto, fueron ingresados como un tema de género, de derechos de la mujer, y lo mismo, la acción de protección de Yunda fue ingresada como un tema de cobro de honorarios. Bueno, pues, Miguel, abróchese el cinturón y a todas las personas, miren, yo denuncié eso, nosotros develamos esa información, demostramos al país cómo se hace eso. ¿Sabe qué ocurrió en el Consejo de la Judicatura? Nada. Entonces,
Entonces ya es público que está roto el sistema de sorteo de jueces, ya está demostrado, ya se saben las falencias y no se ha enmendado eso. Solo se dice a veces, chuta, ¿para qué me pongo en riesgo yo el pellejo? Pero bueno, lo vamos a hacer, continuar haciéndolo, ¿no? Pero para que sepa que efectivamente usted tiene toda la razón. El viernes ya se tomaron el Poder Judicial, poder importantísimo para el Estado, ya, es verdad. Pero yo solo quería decirle que usted tiene toda la razón, pero recordarle que además el sistema de sorteo de juez es trucho, ese sistema, ese mecanismo para que el juicio le llegue a la persona específica, sigue vivo, ya es público y nadie ha hecho nada. Viene el doctor Juan Esteban Guarderas, del Frente de Lucha Anticorrupción, quien también fuera candidato hace poco a una consejería del Consejo de Participación Ciudadana. Muchas gracias la presencia aquí en Ecuador Radio. Y ojalá, pensándolo bien, Radio EXA y Democracia TV, le decimos, ojalá este país cambie. Por bien del Ecuador, cambie de manera proactiva, propositiva, como es la aspiración de la mayoría de ecuatorianos, y no vivamos en la incertidumbre con la espada de Damocles que aquí vuelve la violencia, el caos y la desestabilización. Miguel, es siempre un gusto estar en tu espacio y yo solo quería decir que efectivamente ojalá Ecuador cambie, pero ojalá la ciudadanía se despierte. Acabamos de mencionar que hay una cantidad de mecanismos que no se están poniendo en marcha, que constitucionalmente son derecho de la ciudadanía ejercerlas, no lo están haciendo y eso es una de las cosas por las cuales estamos así. El doctor Juan Esteban Guarderas, aquí en la revista de Opinión Democracia, a través de EXA FM, Democracia M y Democracia TV. 8:05 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego volvemos con el doctor Rafael Ollarte, constitucionalista aquí en estudios, y los doctores Carlos de Tomaso, constitucionalista, e ingeniero César Ron, ex asambleísta. Las recomendaciones que se vienen para juicio político contra el presidente Guillermo Lasso de esta comisión ocasional de la Asamblea, un mamotreto de informe de 221 páginas. Ya volvemos para analizar esto en la revista de Opinión Democracia. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Cuando confías en ti, eres capaz de cumplir tus metas. En Banco Pichincha, 6 de cada 10 microcréditos se destinan a mujeres gracias al programa Ser Impulso Mujer. Conoce más en www.pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. Mutualista Pichincha, 61 años y contando. Más de 55,000 familias que accedieron a su casa. Más de 12,000 hogares entregados. Más de 308,000 personas ahorrando para sus sueños. Y seguiremos contando los momentos felices de nuestros clientes, porque la vida no se cuenta en días, minutos o